Y durante estos días, mis hermanos, yo he estado reflexionando mucho acerca de esto, especialmente el día sábado y el domingo. ¿Qué pensar en una situación así? ¿Cómo pensar nosotros como cristianos? ¿Cómo actuar nosotros como cristianos cuando surge una situación que nos enfrenta a la realidad de nuestra debilidad, a la realidad de nuestra fragilidad, mis hermanos? El domingo, ante la preocupación de saber que mis amados hermanos en Tampa se enfrentarían a estos vientos huracanados, Dios me dio paz, mis hermanos, al considerar las palabras de Pablo en Romanos 8. Yo quiero que ustedes me acompañen a estos versículos, quiero que reflexionemos juntos como cristianos, mis hermanos, como hijos de Dios, como amados de Dios, como pueblo de Dios en estas palabras de Romanos capítulo 8. Los últimos dos versículos, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Lo leo para ustedes. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estos versículos, mis hermanos, Dios me dio profunda paz el día domingo, cuando yo pensaba en ustedes. Pero para comprender, mis hermanos, con claridad el peso de las palabras de Pablo aquí, debemos considerar el argumento, el flujo del argumento de Pablo desde el principio de la carta. En los capítulos 1, 2 y 3, el apóstol Pablo nos presenta, mis hermanos, con una declaración sobre la pecaminosidad total del ser humano. Todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. No hay justo ni alguno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. No importa si son parte del pueblo de Israel, judíos, o si no son parte del pueblo de Israel, gentiles, todos nos hemos rebelado contra Dios, todos estamos bajo el juicio, la justicia y la ira de Dios. Pero en el capítulo 3, al final del capítulo, comenzando en el versículo 21, Pablo nos presenta una declaración sobre la gran salvación que Dios da gratuitamente a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Al ver Dios nuestra condición, Dios envió a su Hijo. Y Jesucristo murió en la cruz como sustituto de pecadores como tú y como yo que hemos creído en Él. Romanos capítulo 4, Pablo nos habla de la fe. Pablo nos da una declaración sobre la fe. No somos salvos por obras, por lo que hagamos o por lo que no hagamos. Somos salvos por la fe en lo que Cristo Jesús ya hizo a nuestro favor. Romanos capítulo 5 al capítulo 7 es una declaración de la vida cristiana como resultado de la obra de Cristo en nosotros. Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces eso impacta nuestra vida. Incluso el capítulo 8 toca en la vida victoriosa que se vive en el poder del Espíritu Santo. La vida de gozo que tiene aquel que está siendo guiado y controlado por el Espíritu Santo. Una declaración sobre la vida cristiana. Y cuando llegamos a la última sección del capítulo 8 de Romanos, del versículo 28 en adelante, Pablo nos da una declaración sobre la seguridad del cristiano. Dios nos ha reconciliado con Él, nos ha adoptado dentro de su familia, nos ha hecho justos por la obra de su Hijo Jesucristo, nos ha dado herencia eterna con Cristo. Solamente una pregunta falta. ¿Existe algo que pueda arruinar todo esto que es tan bueno? ¿Existe alguna persona o algún ser o alguna cosa que pueda echar a perder todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los que creemos en Cristo? Y la respuesta de Pablo es un contundente y definitivo no. No hay nadie que nos puede separar del amor de Dios en Cristo.
Escuchen lo que dice Romanos 8:31, si me acompañan por favor en sus Biblias. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, esa palabra escatimó quiere decir ahí retuvo, negó, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí la palabra acusará, mis hermanos, es en un sentido legal. ¿Quién hará una acusación formal en una corte contra ti, mi hermano? ¿Quién presentará cargos en tu contra? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te acusará delante de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Esta es otra palabra legal, mis hermanos, con un énfasis legal. ¿Quién traerá castigo decretado por la ley contra ti? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay nadie que te acuse delante de Dios, no hay nadie que te condene por tus pecados, porque Cristo ya pagó, Él ya murió. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Son 7 cosas que menciona Pablo aquí que el cristiano puede sufrir. Incluso que el cristiano puede sufrir por causa de su fe. Y ahí la última palabra, mis hermanos, de estas 7 que menciona Pablo, espada. Esto se refiere a la muerte. Un comentarista explica que en los primeros días de la iglesia, uno o más cristianos eran martirizados todos los días, o al menos enfrentaban la posibilidad de ello. Sus perseguidores miraban la vida de los cristianos como nada más que animales para ser masacrados. Para muchos, la expectativa de morir por causa de Cristo, mis hermanos, era y para muchos continúa siendo hoy en día una realidad. Para nosotros, por la pura gracia y misericordia de Dios, no lo es así. Pero aún nos preguntamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Esa es la conclusión a la que llegó Pablo. Miren conmigo el versículo 36, mis hermanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas cosas no nos destruyen, porque ya pertenecemos a Cristo. Versículo 38 y 39, y aquí es donde nosotros llegamos a los versículos que les mencioné, que leíamos hace unos minutos, mis hermanos. Por lo cual, por esto que hemos venido diciendo, porque Dios nos ha salvado, porque Dios planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, porque Dios en Cristo nos ha justificado y nos ha adoptado dentro de su familia, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por estas cosas estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios es poderoso, nadie nos puede separar del amor de Dios. Porque Dios es más poderoso que cualquier cosa o cualquier ser o cualquier persona creada. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Mis hermanos, aquí Pablo continúa respondiendo a la pregunta que planteó en el versículo 35. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, con una absoluta seguridad podemos caminar en esta vida porque nada podrá jamás cortarnos del pueblo amado de Dios. Nada podrá jamás arrancarnos del pueblo de Dios, del pueblo amado por Dios. Y Pablo aquí presenta
una lista de 10 cosas, mis hermanos. 10 elementos que no nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Primero presenta los extremos de la existencia, la vida y la muerte. Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. El pastor John MacArthur dice que todo lo que la muerte puede hacer para el creyente es entregarlo a Jesús. Al enfrentarnos, mis hermanos, con la realidad de que nuestras vidas pueden terminar en cualquier momento, nosotros podemos estar confiados y seguros, porque ni la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo habla también de los extremos de los ejércitos espirituales creados. Habló de la muerte y de la vida, y ahora habla de los ángeles y los demonios, cuando dice los principados y las potestades. Después Pablo habla de los extremos en el tiempo, lo presente y lo futuro. Mis hermanos, ni lo que estás viviendo en este momento, ni lo que vivirás en una semana, un año o una década, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Después Pablo habla de los extremos en el espacio, lo alto y lo profundo. Y después, por si a alguien se le puede ocurrir alguna otra cosa, Pablo añade, ni cualquier otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El doctor R.C. Sproul describe, sabemos que en última instancia estamos a salvo y seguros en Cristo. Tú estás a salvo y seguro en Cristo, por fe. Otro pastor escribe, esta no es una promesa con condiciones. Si haces esto, Dios hará aquello. Esta seguridad en Cristo es un hecho establecido. No depende de ti. Dios es quien obra para su gloria y para tu bien, preservándote, guardándote, cuidándote para Él, porque le perteneces. Mis amados hermanos, la paz de las promesas de Dios llena nuestros corazones, aún en medio de grandes dificultades y tormentas en la vida. Estas tormentas pueden ser emocionales, familiares, económicas o tormentas literales, como el fin de semana pasado. Pero sabemos que somos de Dios y que ya tenemos vida en Cristo y que el Dios glorioso, creador de los cielos y de la tierra, nos ama con amor eterno y nos preservará hasta que lleguemos a su presencia. Ahora, mis hermanos, ¿cómo respondemos a estas verdades? Podemos responder con gratitud, mis hermanos, y después de lo que pasó el fin de semana pasado, obviamente, mis hermanos, respondemos con gratitud a Dios. Respondemos también con paz, porque Dios guarda nuestros corazones, mis hermanos, y Él tiene cuidado de nosotros, Él vela por nosotros. Respondemos amando a Dios y valorándolo sobre todas las cosas, mis hermanos, y también respondemos con gozo, porque Dios nos ha guardado y nos ha preservado y lo continuará haciendo hasta el final, aún en medio del sufrimiento. Pero quiero enfatizar dos cosas, mis hermanos. ¿Cómo respondemos ante el amor de Dios? A la luz de lo que sucedió el fin de semana pasado. ¿Cómo respondemos al amor preservador de Dios que nos guarda, mis hermanos? Aun cuando tú y yo desobedecemos a Dios, aun cuando tú y yo tropezamos, cuando tú y yo fallamos en contra de Dios. ¿Cómo respondemos, mis hermanos, a la luz de lo que sucedió, de lo que tú viviste, de lo que tu familia vivió el fin de semana pasado, a la luz de los pronósticos del fin de semana pasado y el cuidado de Dios para con muchas vidas? ¿Cómo respondemos, mis hermanos? Yo quiero enfatizar dos cosas.
la realidad del amor de Dios y el poder de Dios para preservarnos, fija nuestra mirada en Cristo. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ama y que nadie nos puede separar de ese amor, y cuando nosotros sabemos que Dios nos preservará incluso en medio de las más duras tempestades de nuestra vida, mis hermanos, lo que nos queda es fijar nuestros ojos en Cristo. Reenfocar nuestra mirada en Él. Cuando nosotros nos enfrentamos con nuestra debilidad y fragilidad, e incluso cuando nos enfrentamos con la realidad de la muerte, mis hermanos, no podemos seguir viviendo vidas enfocadas en el aquí y en el ahora, en lo material, en lo efímero, en lo pasajero. Ahora, mis hermanos, pensamos en lo eterno, en lo duradero, en lo que no se gasta, en lo que nadie puede robar. Ahora esa es nuestra prioridad. Pedro, hablando a sus hermanos en Cristo, en 2 Pedro capítulo 3, mis hermanos, versículo 11, escribe estas palabras. Pablo está hablando del fin del mundo, mis hermanos, de que este mundo va a ser destruido, será destruido por fuego. Y Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ya que todo será deshecho, ya que todo será destruido por fuego, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es nuestra respuesta al saber que todo esto va a pasar, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta al saber que todo esto será destruido? ¿Cuál es tu respuesta, mi hermano? Pedro dice, vivamos de manera santa, vivamos de manera que agrade a Dios. Dejemos el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro dice, todo se quemará. ¿Por qué continuaremos viviendo en este mundo y tendremos lo terrenal como prioridad? ¿Por qué continuar en pecado si todo es pasajero? Y aquí es donde el escritor de Hebreos nos anima, nos exhorta. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Estoy seguro que tú conoces este pasaje, mi hermano, mi hermana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Mi hermano, esta vida es pasajera, tu vida y mi vida terminarán. Todas las cosas que hay en este mundo serán destruidas y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva que ya no estén contaminadas por el pecado. Y si eso es una realidad, que lo es, mi hermano, mi hermana, nuestra respuesta, una de nuestras respuestas es enfocarnos en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, vivir conscientes de lo eterno. Yo he estado leyendo varias biografías de mujeres en los últimos meses, mis hermanos, y me encontré con una biografía de una cristiana ortodoxa que vivió en Rusia y tuvo que huir como refugiada a Europa por una situación política en Rusia. Y después de años de simplemente tratar de sobrevivir como refugiados, y después de años de malnutrición, toda la familia sufrió influenza. Todos recuperaron su salud, excepto su hija menor llamada Anastasia. La niña de 4 años siguió perdiendo peso hasta que un doctor la diagnosticó con meningitis. La niña falleció y esta pérdida sacudió a la familia. La madre de la pequeña no pudo continuar viviendo como hasta ese día había vivido y escribió lo siguiente: estoy convencida de que cualquiera que haya compartido esta experiencia de la eternidad, aunque sea una sola vez, en otras palabras, al estar expuesta a la muerte tan cerca, aquella persona que ha entendido por qué camino va, aunque sea una sola vez,
tal persona tendrá dificultades para desviarse de este camino, del camino de servicio a Cristo. Para él todas las comodidades parecerán efímeras, todos los tesoros sin valor. Mi amado hermano, mi amada hermana, este fin de semana pasado escuchaste palabras serias sobre la situación que venía para Florida. Incluso muchas familias, hasta donde yo tengo entendido, 6,5 millones de personas evacuaron, viajaron al norte para salvaguardar sus vidas. Mis hermanos, la situación era grave, era seria. La situación pintaba muy mal, pero por la gracia de Dios no sucedió nada grave en pérdidas humanas en el estado de Florida, sí en las islas del Caribe. Pero si ustedes consideraron seriamente las advertencias de las autoridades, se enfrentaron con la realidad de que nuestra vida es corta y es frágil. Mi hermano, tu vida y mi vida son cortas y somos frágiles. ¿Cómo respondemos a esta realidad entonces? Mis hermanos, nosotros respondemos de esta manera. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Ya no vivimos teniendo como prioridad el aquí y el ahora, sino la eternidad. Esa es nuestra prioridad. Ya no vivimos haciendo tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mi hermano, al considerar el amor de Dios, pero también al considerar lo corto y frágil de nuestra vida, respondemos de una manera, fijando nuestros ojos en Jesús. Y en segundo lugar, mis hermanos, respondemos de esta otra manera, considerando nuestra necesidad del arrepentimiento. Si tú no has confiado en Cristo Jesús para tu salvación, es hora de que consideres seriamente tu necesidad de arrepentirte de tus pecados y de venir a Cristo en fe para ser salvo. En los tiempos de Jesús sucedían catástrofes naturales, como el huracán Irma o el huracán Harvey. En un momento unas personas llegaron a Jesús para conversar, y esto lo encontramos en Lucas capítulo 13. Si me acompañas, por favor. El Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así, mis hermanos. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, la conversación se tornó hacia esta situación en la cual Pilato había entrado a un lugar donde se sacrificaban animales y Pilato había masacrado a personas, de tal manera que la sangre de los animales se confundía con la sangre de las personas. Respondiendo Jesús les dijo, estoy en Lucas capítulo 13, mis hermanos, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En otras palabras, Jesús está interceptando la idea que estos hombres le están presentando. Estos murieron a manos de Pilato porque se lo merecían. Y Jesús dice, ¿ustedes piensan que ellos eran más pecadores que todo el resto de las personas? Os digo, no. Estos no eran más pecadores que todos los galileos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús trae otra situación, mis hermanos, una catástrofe que había sucedido. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Pregunta, estas 18 personas que una torre les cayó encima y murieron, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Eran ellos más culpables que todos los demás? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mis hermanos, Jesús hace una referencia a 18 personas que murieron porque una torre cayó sobre ellos. Posiblemente esa torre cayó por algún evento climático,
tal vez un tornado o un terremoto. Un pastor de la Florida, Tom Ascol, reflexiona sobre este pasaje. Él pregunta, ¿qué estaba diciendo Dios en esta tragedia? Dos cosas. La primera es que no debemos pensar que aquellos que sufrieron en esas tragedias son peores pecadores que aquellos que no sufrieron. La segunda es que después de una tragedia, Dios llama a todos al arrepentimiento. Por eso Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigue diciendo este pastor, esto es lo que Dios nos está diciendo en las tormentas. Toma nota del sufrimiento horrendo y repentino que ha caído en los que han sido afectados. Y date cuenta de que no eres menos merecedor de tal sufrimiento. El sufrimiento que ellos están experimentando es un simple anticipo del sufrimiento eterno que le espera a aquellos que se rehúsen a arrepentirse de su pecado y a volver a mí. Dios habla a través del dolor. Dios habla a través del sufrimiento. No desperdicies este momento de dolor en la vida de otros. En Houston, en las islas del Caribe, no desperdicies este momento que tal vez tú viviste de ansiedad. Considera lo corto de tu vida y considera tu necesidad de arrepentirte. Los desastres naturales apuntan al sufrimiento. Al sufrimiento más grande que jamás una persona podrá experimentar. La ira de Dios cayendo sobre él, sobre ella, por sus pecados. Porque no están confiando en fe en la obra de Cristo. El día de la ira y del juicio de Dios causará terror a quienes no están en Cristo. En otras palabras, los desastres naturales que podemos sufrir o de los cuales escuchamos hoy en día son como un día en el parque en comparación al gran día de la ira y el juicio de Dios. Así que, si no estás en Cristo, te ruego hoy que te arrepientas de tus pecados y vuelvas tus ojos a Dios en fe, apropiándote, haciendo tuya la salvación que Él te da por medio de la obra de su Hijo. Al considerar el amor de Dios, el amor preservador de Dios, y al considerar que nuestra vida es corta y frágil, mis amados hermanos, respondemos de dos maneras: fijando nuestros ojos en Jesús y considerando nuestra necesidad de arrepentimiento. Que esta situación, mis hermanos, que hemos vivido al estar tan cerca de una catástrofe, nos ayude a poner nuestros ojos en Jesús, a depositar nuestra confianza totalmente en Dios y en ese amor que preserva. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, mi hermano. La muerte es un vehículo que te lleva a donde quieres estar, que es en la presencia de tu Salvador. Y que esta situación también que hemos vivido, porque me incluyo con ustedes, mis hermanos, yo me sentía como que si estuviera ahí, a su lado. Que esta situación que hemos vivido, mis hermanos, nos ayude a reconsiderar, a considerar con seriedad la necesidad de arrepentimiento. Y tal vez tú dices, yo ya me arrepentí, ya confío en Jesús como mi Salvador. ¿Y qué sucede, mi hermano, con tu vecino, con tu vecina, que no conoce al Señor Jesús todavía, que necesita escuchar el mensaje de salvación? ¿Qué sucede con tu amigo o tu amiga, con tu compañero de trabajo, a quien tú tienes pena o vergüenza de compartirle de Jesús? Ahí está, mi hermano, mi hermana, el reto de llevar el mensaje de Jesús, porque solo Jesús puede salvar.